¿Estamos listos? Ok, hermanos, bienvenidos a nuestra clase de los viernes. Hoy vamos a continuar estudiando la confesión belga de fe y llegamos al artículo número 11. Recuerden que hasta ahora nuestra confesión nos ha guiado a través de diferentes temas importantes como la persona de Dios, ¿se lo recuerdan? Hablamos también sobre la revelación general, la revelación especial, cómo Dios se revela en la creación, pero de manera muy puntual se revela en las Santas Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y también nos ha instruido en el tema de qué más, de las Santas Escrituras, ¿verdad? De los libros que componen la Biblia, de la infalibilidad de la Escritura. Hemos hablado también de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a empezar a hablar del Espíritu Santo en el artículo número 11, que se titula El Espíritu Santo es Dios verdadero y eterno. ¿Ok? Entonces vamos a leerlo juntos, hermanos, y después procederemos a la explicación. Artículo 11. ¿Ya están listos, hermanos? ¿Están entonados? Ok, alineen la garganta y empecemos a leer. Creemos y confesamos también que el Espíritu Santo es de verdad, procede del Padre y del Hijo. Por lo tanto, Él no es hecho, creado o inventado, sino que solamente procede de ambos. Él es en orden la tercera persona de la Santa Trinidad, de una sola misma esencia, majestad y gloria con el Padre y el Hijo. Por lo tanto, Él es el verdadero y eterno Dios, como las Santas Escrituras nos enseñan. Amén. Ahí tenemos el artículo 11. Recuerden que cuando hablamos de la persona de Dios, del Padre, de la divinidad del Hijo y en este caso de la divinidad del Espíritu Santo, es un artículo de fe, ¿verdad? Por eso es que la confesión empieza diciendo: creemos y confesamos. Entonces lo que uno cree con el corazón lo confiesa con la boca, dice el apóstol. Dice confesamos, creemos y confesamos también al mismo nivel, en el mismo grado, a la divinidad del Espíritu Santo como la divinidad del Padre y del Hijo. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo este artículo nos habla acerca de la persona del Espíritu Santo. Y vamos a empezar con la evidencia bíblica. Como siempre, vamos a la Escritura, ¿verdad? Para demostrar cualquier punto de doctrina. La cuestión de la identidad del Espíritu Santo es tan importante como la identidad de Jesucristo. La identidad significa quién es el Espíritu Santo, quién es Jesucristo. El ID, ¿verdad? La identidad. Es muy, muy importante que sepamos si el Espíritu Santo es un qué o un quién. ¿Cómo responderían ustedes? ¿Es un qué o es un quién? Un quién, ¿verdad? Es decir, una persona, pero no humana, es una persona divina. Típicamente, cuando se ha negado la divinidad de Cristo, también se ha negado la divinidad del Espíritu Santo. En ese caso, los testigos de Jehová dicen que el Hijo no es Dios, por lo tanto, la consecuencia es que el Espíritu Santo tampoco es Dios para ellos. Por eso decimos, quienes niegan la divinidad del Hijo, niegan la divinidad del Espíritu Santo. De hecho, también se niega su personalidad. Es decir, se dice que no es una persona divina. Recuerden, cuando hablamos de personalidad se refiere a que es un ser personal, no es una cosa, no es un concepto, no es una formulación teológica o filosófica, no es un material, sino es una persona que tiene características como nosotros, pero claro, no es una persona humana, es divina, piensa, habla, dirige, ilumina, alumbra, guía, reprende, etcétera, etcétera. Entonces el Espíritu Santo no es una cosa, es una persona divina. Los que niegan su divinidad consideran que el Espíritu Santo no es más que un poder o energía que sale de Dios. Es decir, los que dicen que el Espíritu Santo no es Dios mismo, entonces dicen que solamente es el poder de Dios, es la energía
que sale de Dios. Y aquí nosotros no negamos que en la Biblia el Espíritu Santo es poder de Dios, lo es, pero no es solamente poder de Dios, es Dios mismo, ¿ok? Entonces hay que tomar eso en cuenta. La Sagrada Escritura, sin embargo, hermanos, presenta al Espíritu Santo como verdadero Dios, como una persona divina, junto con el Padre y con el Hijo. De ahí que la doctrina de la Santísima Trinidad significa que hay un Dios que existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estas tres son un solo Dios. El Padre es verdadero Dios, el Hijo es verdadero Dios, el Espíritu Santo es verdadero Dios. Y para esto podemos enumerar las pruebas relativas o que tienen que ver con la divinidad del Espíritu Santo bajo los mismos títulos utilizados en relación con la divinidad de Cristo. Es decir, vimos que el Hijo es Dios porque tiene nombres divinos. Así también el Espíritu Santo tiene nombres divinos, nombres que solamente se le dan a Dios y no a ninguna otra criatura. Entonces es una prueba de que es Dios. David, por ejemplo, el rey David ora al Señor en el Salmo 139. Oh Jehová, dice, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, dice en el versículo 1 y 2. ¿Ok? Está hablando de quién? De Jehová, que es el nombre para el Dios trino, ¿verdad? Habla de Jehová, Dios, que lo conoce, lo examina, conoce todo de su vida. Cuando dice sentarme, levantarme, incluso entiende y conoce sus pensamientos. Eso solamente lo hace Dios. En los versículos siguientes sigue confesando lo bien que Dios lo conoce a él. Luego en el versículo 7 cambia repentinamente de tema y se refiere al Espíritu Santo. Está hablando de Jehová Dios y luego dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Y noten que esto está en conexión cuando dice, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, donde quiera que ando. Incluso conoces mis pensamientos. Y eso mismo que hace Jehová Dios, lo hace también ¿quién? El Espíritu. Por eso dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Jehová Dios, que en el versículo 1 me conoce, me examina, sabe todo de mí, incluso mis pensamientos, en cualquier lugar donde estoy, también se lo atribuye al Espíritu Santo. La poesía hebrea dice frecuentemente lo mismo dos veces, con la segunda parte de un versículo, repitiendo con palabras diferentes el sentimiento de la primera parte del versículo. Este es un fenómeno de la poesía hebrea. Si ustedes leen un versículo, van a darse cuenta que tiene a veces dos partes, ¿verdad? Puede tener tres, pero tiene generalmente dos partes. Y la primera idea ande o se repite o se refuerza en la segunda línea. ¿Okay? Entonces eso es lo que vemos en el Salmo 139. Por ejemplo, ahí mismo en el Salmo 139, versículo 1 y 2 dice, oh Jehová, tú me has conocido, de una manera más clara en los versículos. Salmo 139 dice allá, el versículo 1 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Ahí está la primera línea, el primer versículo. Luego en el segundo, ¿cómo ha hecho esto Dios? ¿Cómo Él me examina y me conoce? Bueno, pues porque Él ha conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Se dan cuenta? Entonces, no siempre, pero casi siempre en la poesía hebrea sucede esto. La mitad del versículo dice una cosa y la siguiente la amplía, la refuerza o la repite con otras palabras. Y eso sucede, ¿verdad? Que más adelante en el versículo 7, que está hablando de Dios, de repente cambia y habla del Espíritu y dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? O sea, quiere decir que no hay ningún lugar donde el Espíritu no esté presente. ¿Ya vieron? Dice, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Está hablando de quién, de Dios, pero intercambia a Jehová Dios con el Espíritu. Dice, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el abismo hiciera mi lecho, he aquí, allí tú estás. Es decir, Dios está en todos lados, el Espíritu Santo está en todos lados. ¿Ok? Continuamos. Así ocurre aquí. David intercambia Dios y Espíritu, revelando así que el Espíritu Santo es en realidad Dios, Yahvé, Jehová. ¿Ok? Muy bien. En línea con
la oración de David, hermanos, en el Salmo 139. ¿Recuerdan ustedes el suceso de Ananías y Zafira? Que decidieron vender una propiedad y dijeron, bueno, vamos a llevar el precio, pero después no entregaron todo el precio, sustrajeron, dice. Bueno, ahí el apóstol Pedro puede describir al Espíritu Santo como Dios en sus palabras a Ananías, porque le dice, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Así le dice primero en el versículo 3. Porque Ananías y Zafira sustrajeron, quitaron, ¿verdad? No entregaron el dinero completo, decidieron entregar una parte, mintiendo que estaban entregando todo. Y entonces Pedro le dice, ¿por qué, Ananías, Satanás ha llenado tu corazón para mentir a quién? Al Espíritu Santo. Sigue hablando con él y después le dice al final, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando en la primera parte se dice que Pedro le estaba mintiendo al Espíritu Santo, Ananías. Y si luego después dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios, entonces quiere decir que el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? Es Dios. Nótese aquí cómo Pedro intercambia las palabras Espíritu Santo y Dios, aunque sigue hablando de la misma persona. Eso se debe a que Pedro sabe que el Espíritu Santo es Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Ya vieron cómo en la Biblia al Espíritu Santo se le dan nombres divinos? Nada más y nada menos que Dios mismo, ¿verdad? Además de que vimos también que tiene ciertos atributos que el Padre tiene y que el Hijo tiene. Es decir, su omnipresencia, su conocimiento completo. Él conoce incluso los pensamientos. Pero también el Espíritu Santo tiene atributos divinos. El Espíritu Santo, como ya hemos visto, está en todos lados. David pregunta, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, es decir, en la sepultura, en la muerte, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces, lo que David quiere decir no es solo que el Espíritu de Dios es Dios, sino también que el Espíritu está en todas partes. O sea, no solamente dice que el Espíritu Santo es Dios, sino dice por qué es Dios. En este caso, porque es omnipresente, está en todas partes. Ni siquiera nos podemos escapar del Espíritu Santo estando en la tumba. Ni siquiera, ¿verdad?, escondernos en el sepulcro, por así decirlo, de manera figurada, nos podríamos alejar del Espíritu Santo, porque Él está en todas partes. En ninguna parte puede alejarse David de la presencia de Dios, que equivale a decir que no se puede alejar del Espíritu Santo. ¿Ok? Jesús, nuestro Señor, insinuó lo mismo cuando aseguró a sus discípulos el día de su ascensión, cuando subió al cielo. Eso significa ascender, subir al cielo, que Él estaría siempre con ellos. ¿No así lo dice en Mateo 28:20? ¿Se acuerdan? Vamos a leerlo en la Biblia directamente. Mateo 28:20. Mateo 28:20. El Señor Jesús le habla a sus discípulos y les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así les dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Cristo ascendió al cielo, recuerden, pero regresó en Pentecostés en su Espíritu Santo. Entonces, en su naturaleza humana, Cristo está sentado a la diestra de Dios. En su naturaleza divina está en todas partes, pero de manera particular y especial está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a leer Romanos 8:9. Bueno, ahí lo tenemos citado, vamos a continuar para llegar allí. Este Espíritu entonces no se limita a una ciudad o a una persona, sino que está presente en el pueblo de Dios donde quiera que se encuentre. Esto se debe a que el Espíritu es divino. Recuerden, donde quiera que haya cristianos como nosotros ahorita, decimos
que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Pero los hermanos que están en la Lerdo dicen lo mismo. Los hermanos que están en Huasco dicen lo mismo. Los hermanos que están en Bakersfield dicen lo mismo, porque eso es lo que enseña la Biblia. Los hermanos que están en Paraguay dicen lo mismo. Y así, porque el Espíritu es Dios mismo, Él es omnipresente y está en todas partes. Por eso Pablo el apóstol en Romanos 8, de 9 al 11 dice: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Vean, primeramente aquí dice que el que nos da verdadera vida eterna, ¿quién es? El Espíritu. Y vean que dice después: si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿La vieron? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, donde quiera que haya cristianos, tendrán el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu que Cristo mismo envió, y por eso es que Él está presente en nosotros de una manera especial por medio de la presencia de su Espíritu. ¿Me dan cuenta de la interconexión, verdad? Interrelación entre las personas de la Trinidad. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vean qué interesante aquí. Varias cosas. La primera es la que dijimos, que el Espíritu Santo está en todos los creyentes que están en cualquier parte del mundo. Eso denota que el Espíritu Santo es omnipresente, es Dios. Luego, ¿cómo intercambia Pablo? Como en el Salmo 139 David intercambia el nombre de Jehová con el Espíritu Santo, aquí también intercambia la obra de estar en los cristianos de manera indistinta, diciendo que el Señor Jesucristo mora en nosotros y también diciendo que el Espíritu mora en nosotros, ¿verdad? Ahí lo dice, vean cómo dice ahí: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ok, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Y luego vean cómo dice en la siguiente línea: y si el Espíritu que levantó de los muertos mora en vosotros. ¿Ya vieron? Entonces, Cristo como Dios está presente en todos nosotros, pero al mismo tiempo, ¿quién más mora en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Solo el Espíritu Santo puede morar en todos los creyentes, en todo el mundo. Lo puede hacer porque es Dios. Y de hecho, ¿verdad? Es relevante la cita que Pablo hace en Efesios. Ahorita me acordé cuando dice allá en Efesios, vamos a encontrarlo, capítulo 4. Dice así la palabra del Señor, Efesios, Gálatas, Efesios 4, versículo 4 dice que solamente hay un cuerpo y un ¿qué? Y un espíritu. Como fueron sellados también, y como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Entonces, ese único espíritu es el que está presente en todos los cristianos, en todas partes. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Bueno, otro atributo que demuestra que el Espíritu Santo es Dios es que el Espíritu Santo lo sabe todo. ¿Okay? Ninguna criatura es capaz de escudriñar o comprender las profundidades de Dios, pero el Espíritu sí puede hacerlo porque es Dios. Pablo lo dice en 1 Corintios 2:11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Vean cómo va de lo menor a lo mayor. Hablando primero de quién: del hombre, alma y cuerpo. Cuerpo y alma o espíritu. ¿Quién conoce lo que hay adentro de ti? Pues solamente tú mismo, ¿verdad? Así tampoco dice: nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Claro, entonces, ¿quién puede conocer las cosas profundas de Dios? Solamente alguien que es Dios. Y en este caso, el Espíritu conoce hasta lo profundo de Dios, porque Él es Dios. El argumento de Pablo es que el Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios exactamente porque es divino, es Dios mismo. Igual que un hombre solo conoce sus propios pensamientos.
No hay que hacer ninguna separación entre Dios y el Espíritu Santo. Ambos son Dios. Tienen diferentes funciones que se le atribuyen, pero lo que no cambia es el hecho de que ambos son divinos, Dios mismo. No son dos dioses, un solo Dios, que existen tres personas divinas. Ese es el misterio de la Trinidad. ¿Ok? Preguntas aquí, hermanos. ¿Algún comentario? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Yo tengo una. Sí, hermano Humberto, adelante. Ok, los testigos de Jehová, como dice, ¿qué creen que es Jesucristo? Bueno, Jesucristo, algunos dicen que es un hombre muy privilegiado, muy honrado, muy grande, pero hasta allí nada más. Es un hombre que Dios utilizó. Otros, y es que los testigos de Jehová evolucionan, cambian en sus doctrinas. Algunos incluso dicen que Jesucristo no es Dios verdadero, sino es un pequeño Dios, un Dios inferior al Dios verdadero. Y bueno, cuando hacen esa aseveración, caen en la herejía de creer no en un Dios, sino en muchos dioses, en más de un Dios. En realidad no puede haber más que un solo y verdadero y eterno Dios. Entonces ellos lo ven así, hermanos, como inferior al Padre. Algunos dicen, de plano no es Dios, es una criatura muy ensalzada y privilegiada. Y otros dicen, sí es divino, pero inferior al Dios verdadero, a Jehová. Yo te llamo que sí es hijo de Dios, Sí. pero es como un padre y un hijo. Exacto. El hijo no es el padre. Exacto. Ellos dicen es hijo de Dios. Y es que eso no está mal, la Biblia lo dice. Lo malo es que ellos, cuando dicen que no es hijo de Dios, están diciendo que el Padre es mayor que el Hijo, que Él es Dios y el Hijo no lo es. Pero en realidad eso es una declaración bíblica. El Hijo, Jesucristo, es el Hijo de Dios y no es el Padre. En ese sentido es diferente, pero sí comparten la misma naturaleza. Esa es la diferencia, ¿verdad? Si un testigo de Jehová te dice, el Hijo y el Padre no son lo mismo porque el Hijo es el Hijo de Dios, bueno, ¿qué quieres decir? Tienes que elaborar más, porque lo que estás diciendo es que el Hijo es Hijo de Dios, muy bien. Entonces eso quiere decir que ambos tienen la misma naturaleza. El Padre es Dios y entonces tiene un Hijo que también es Dios, no es humano, ¿verdad? Pero ellos también dicen que todos somos hijos de Dios. Correcto, Todos claro. nivel A lo que vamos es eso. Si lo que quieres decir es inferior o es un tipo diferente de Dios, bueno, entonces tienes que justificarlo con la Biblia, porque la Biblia no enseña eso. Es decir, sí creemos que el Padre y el Hijo son dos personas distintas, pero que comparten la misma naturaleza divina. ¿Ok, hermano? En cambio ellos dicen eso. Ellos dicen, o de plano no es Dios, es un ser inferior, un ser humano, una creación de Dios, o es un Dios inferior. No es el verdadero Dios. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Sí. Yo quería, más bien que la Biblia, cuando habla de la diferencia del espíritu del hombre o de Dios, es obvio, ¿verdad? Que el espíritu siempre va a estar con mayúscula, ¿verdad? Sí, claro, así en es. la Biblia, ¿verdad? Parece así. Así es, sí, porque lo que pasa es que en la Biblia, hermana, la palabra para espíritu, tanto en hebreo y en griego, puede significar el espíritu del hombre, puede significar viento, o puede significar el Espíritu Santo. Entonces el contexto nos hace ver cuando la palabra ruach en hebreo significa viento o significa espíritu, o cuando la palabra pneuma, por ejemplo, significa el espíritu del hombre o el espíritu de Dios. No es como si fuera un nombre, como por ejemplo Jesús es un nombre, ¿verdad? Claro. El Espíritu Santo. Sí, también es el nombre que se le aplica, claro, porque recuerda cuando se iba a concebir a Jesús en el vientre de María, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿verdad? Y Él te cubrirá con su sombra. Entonces sí, es el nombre que se le atribuye a Dios, al Espíritu Santo en la Escritura, Espíritu Santo. Además que Dios es Espíritu, ¿verdad? Espíritu puro, santo. Muy bien. Otra cosa que demuestra la divinidad del Espíritu es que el Espíritu Santo participa en la obra divina. Es decir, lo que el Padre hace lo hace también el Hijo y lo hace también el Espíritu. Por ejemplo, en la obra de creación, el Espíritu Santo participó en la obra
de la creación del mundo. En Génesis 1 y 2 leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Okay? ¿Por qué a veces se dice el Espíritu de Dios y no el Espíritu Santo? Porque por la relación estrecha que hay entre ellos. ¿Okay? Recuerda que en el Nuevo Testamento leemos que el Padre envía al Hijo, ¿verdad? Pero después leemos que el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, aunque es Dios, ¿verdad? Él es el que nos mantiene en la vida que Dios nos da. Él es el que nos ilumina para conocer al Padre, conocer al Hijo. Por eso es que en la Biblia leemos que Jesús dice que el Espíritu Santo no va a dirigirlos hacia Él mismo, sino que los va a dirigir a Cristo mismo, a toda la enseñanza. Entonces, por eso se habla así, ¿verdad? Del Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo. Pero por otro lado leemos en la Escritura que se menciona al Espíritu por sí mismo. Entonces hay esa interrelación, ¿verdad? Entonces cuando uno lee eso del Espíritu del Hijo, el Espíritu del Padre, no debe llegar uno a la conclusión, bueno, es inferior al Padre o al Hijo. No, porque en otras partes se habla del Espíritu por sí mismo, como Dios. No, lo digo porque puede dar a entender que como Dios es Espíritu, se está hablando de Él mismo. Claro, sí, el Dios es Espíritu, es decir, Él es inmaterial, no es creación. Pero cuando se habla de la tercera persona de la Trinidad, no se hace referencia solamente al hecho de que sea inmaterial, sino que hay una persona divina, que es el Espíritu Santo. Pero sí, es una puede dar a entender. Forma interesante, ¿verdad?, de hablar de Dios como Espíritu y de que la tercera persona de la Trinidad también es el Espíritu Santo. Hermano, sí, hermana, sí. Yo quería leer Hechos 28, 25 que... ¿Hechos qué? 28, 25. Hechos 28, 25. Sí. Que dice, y como no estaban de acuerdo entre sí, se fueron diciendo, Pablo, una última palabra. Bien hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres. Ahí está. Como algo que decía de que era... Exacto. Algo del Espíritu Santo. Exacto, y lo interesante es que cuando lees directamente a Isaías, dice que es Jehová Dios quien le dijo esto. O sea, es lo que estábamos diciendo. Por un lado se habla del Espíritu de Jehová, pero por otro lado se habla de que Jehová es el Espíritu es Jehová. O sea, lo que Jehová dice, lo dice ¿quién? El Espíritu Santo. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decir de Jehová responder a esto? Pues enchuecando todo, en realidad. Sí, Mani. Ahí en Job 3:4 también lo dice. Claro, ahí está. Dice allá, Eliú, ¿verdad?, afirma en Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, para regresar a esta idea, noten que el Padre es el creador de todas las cosas, ¿verdad? El Hijo también crea todas las cosas, pero también el Espíritu Santo es el creador de todas las cosas. Entonces, como decía hermano, él puede venir a entender que puedes pensar de otra manera, pero por eso está escrito de la manera que está escrito. Habla de Dios, pero después también hace el tiempo para decir y el Espíritu. Sí, claro, sí, o sea, ambas cosas se mencionan, ¿verdad? Ambas cosas, y por eso es que es bueno leer la Biblia siempre en su contexto, ¿verdad? Porque eso es lo que hace una secta. Una secta es un grupo que ya niega una doctrina esencial de la Escritura. Entonces leen una parte aquí, como cuando dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo llenó de poder a alguien. Ya ves, el Espíritu Santo solo es poder. Oye, el Espíritu Santo, claro, es poder de Dios, es poderoso, pero hay otras partes como aquí que nos dice que lo que Jehová dijo, lo dijo también ¿quién? El Espíritu Santo. Denota que es una persona divina porque habla como Dios y actúa como Dios. Hermano Julio. Como en el pasaje de Génesis, ¿no? Sí. Cuando leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Si nosotros leemos nada más esa parte sin haber leído más, pues estaríamos bien, por ejemplo, si pensamos que está hablando de Dios. Sí. Así, en forma general, ¿no? Sí.
Pero después de haber leído la Biblia y haber entendido, de que haber observado y haber visto que Dios existe en 3 personas, entonces cuando leemos otra vez ya estos pasajes, entonces decimos, oh, por eso decimos que aquí está hablando de la tercera persona. Exacto. Sí, cuando lees toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, se complementa y entonces llegas a estas conclusiones válidas que dices. O sea, con ese pasaje no Exacto, concluiríamos. con ese único pasaje uno no podría entender todo, ¿verdad? Uno diría, Entonces dice, bueno, no sé qué quiere decir aquí, pero cuando avanzas en tu lectura dices, oh, mira, lo que es incompleto en el Antiguo está más completo en el Nuevo. Y entonces dices, oh, ok, entonces aquí ya me doy cuenta que en realidad cuando se habla del Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, no nada más era un espíritu por allá que andaba flotando, sino que se refiere a la tercera persona. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Dice, sin embargo, la creación no es claramente obra de una criatura. ¿Cómo podría crear una criatura? Sino que es obra solamente de Dios. Por eso Job dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces el Espíritu Santo no solamente te regenera y te da nueva vida espiritualmente hablando, sino también Él es Espíritu creador. ¿Okay? Espíritu creador. En la misma línea se puede mencionar la obra del Espíritu en relación con el embarazo de María. Le dijo así en Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, ¿quién puede hacer que nazca el mismo Hijo de Dios en el vientre de María? Solamente alguien que es Dios. Y por eso es que el Espíritu Santo que hace que María quede embarazada, hace también que el que nazca será santo y además que será llamado Hijo de Dios, no hijo de un hombre. Y Sí, hermano. se podría decir que podemos ver ahí la participación de Dios, porque decimos, si Jesús se podría haber metido sin Exacto. necesidad de, Exacto, Él es Dios, lo pudo haber hecho. o sin necesidad del Padre, pero dice, ahí está la obra Del Dios Trino. Así es, la obra de la salvación es siempre una salvación del Dios Trino. Es decir, participan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? O sea, no está de más que la Escritura. Exacto, no, claro que no hay. Tiene una intención. Ninguna cosa está de más en la Escritura, ¿verdad? Ni está de menos. Que no lo entendamos a veces es diferente. Pero toda palabra, no así lo dice la Biblia, que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y además también en el texto clásico de primera de Timoteo 3, no, segunda de Timoteo 3, que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Bueno, Dios ha establecido la creación de tal manera que ninguna mujer puede quedarse embarazada sin la participación de un hombre. Así es. Cuando estamos hablando a nivel puramente humano, para que una mujer conciba un bebé en su vientre, tiene que tener una relación con un hombre. Sin embargo, en este caso no interviene ningún hombre, es decir, Dios mismo interviene en el orden normal de las cosas para lograr el embarazo de un modo fundamentalmente distinto. He aquí una obra de la creación que efectúa el Espíritu Santo. Por eso pues debemos hablar con respeto, ¿verdad?, de la obra del Espíritu Santo cuando hace que María conciba al Hijo en su vientre, porque es una obra divina. Muy bien, ¿preguntas, hermanos? No, pues en esa obra de la concepción es muy diferente a lo humano, ¿verdad? Es Claro. algo que como uno como humano viene acostumbrado a ver eso, dice pues debería o debió haber sido de un hombre, ¿verdad? Así es. Pero no, era de Dios y Correcto. es diferente. Así es. Entonces María, el Señor Jesucristo en su naturaleza humana toma su humanidad de la Virgen María, ¿verdad?, de la carne y sangre de ella, pero no es originado por un hombre humano. Por eso es que al Señor Jesucristo, antes que se le llame hijo de José, se le llama hijo de Dios, hijo de David, hijo de Abraham, que es una referencia a decir que él no es humano, es divino. Y claro, José en su naturaleza humana fue su padre adoptivo, porque él lo adoptó en su naturaleza humana, pero él no es hijo biológico de José. ¿Ok?
Bueno, otra obra divina que demuestra que el Espíritu Santo es Dios es la recreación. Es decir, la creación, Él participa en la creación del universo, pero también en la recreación. Recreación es otra forma de decir en la conversión, en el nuevo nacimiento, en la vida eterna. Él es el que nos cambia. El Espíritu Santo también se ocupa de la recreación, que nos hace nueva creación. En el Salmo 104:30 leemos, bueno, incluso se refiere no solamente a la recreación espiritual, sino también material. Vamos a ver en qué sentido. En el Salmo 104:30 leemos cómo el Espíritu Santo renueva la creación, haciendo que las semillas broten de nuevo cada año y que las plantas desarrollen nuevos brotes. También en ese sentido se habla de la recreación. Dice la palabra, envía su espíritu, son creados y ¿qué? Y renuevas la faz de la tierra. O sea, no es el agua y el abono solamente. No, es claro, Dios, el Espíritu Santo usa eso, pero Él es el que hace que todo quede renovado. Llega el invierno, todo queda seco, ¿verdad? Llega la primavera, oh, bueno, eso, hermanos, bíblicamente hablando, es obra del Espíritu Santo. O sea, debemos recordar eso, ¿cierto? No es decir, oh, mira, esta es una prueba de la divinidad del Espíritu Santo. Esta renovación no es una obra de una criatura. Una renovación constante. Exacto, es una recreación, renovación constante de la naturaleza. O sea, cada ciclo estacional es obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Okay? Lo mismo puede decir, este es el segundo significado de la palabra recreación, del nuevo nacimiento o regeneración del ser humano. Debido a la caída en el pecado, las personas necesitan nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo. Te aseguro que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero ¿cómo? Dice Nicodemo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Él lo entendía físicamente. ¿Me puedo meter en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Jesús le dice, no, le añadió, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién es el que nos hace nacer de nuevo espiritualmente hablando? El Espíritu Santo. ¿Ok? Ahí como que me confundí, ¿verdad? ¿O no? El versículo 5, porque lo cito dos veces ahí. San Juan 3:5, vamos a confirmarlo. San Juan 3:5 dice allá, a lo mejor sí está junto. De cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 4. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Creo que aquí es 4, ¿verdad? Ahí es 4 y luego en el otro es ya el 5. Muy bien. Así también Pablo a los Corintios le dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. De 1 Corintios 12:3. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué estás aquí y clamas que Jesús es tu Señor? ¿Porque tú lo decidiste? No, ahí dice, nadie lo puede hacer a menos que sea por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y eso es más que palabras, ¿verdad? Así es. Claro, es una confesión que nace de haber sido ya renovados por el Espíritu Santo, de habernos cambiado y reconocer que Jesús es Dios mismo, que Jesús es el Señor. Entonces, que personas muertas en pecado sean vivificadas solo puede ocurrir por una obra de uno que es Dios. Por eso es que la gente está muy confundida allá afuera, ¿verdad? Cuando dicen, cuando yo quiera voy a cambiar. No es cierto, tú no puedes hacer la obra que le corresponde a quién, al Espíritu Santo. Cuando tú dices, yo cambié y ya creo, eso presupone que el Espíritu Santo ya te cambió para que tú puedas cambiar. Pero bíblicamente hablando, nadie puede cambiar por sí mismo hasta que el Espíritu Santo nos abre los ojos. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios? Otra cosa que muestra que el Espíritu Santo es Dios es que recibe honor divino. Así como alabas al Padre, al Hijo, alabas también a ¿quién? Al Espíritu Santo. Veamos en Mateo 28:19, el Espíritu Santo se sitúa al mismo nivel que el Padre y el Hijo. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al mismo nivel que el Padre
al mismo nivel que el Hijo. Lo mismo se hace en 2 Corintios 13, 14, que ustedes escuchan todos los domingos, la bendición pastoral. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión ¿de quién? Del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ahí está, al mismo nivel que el Padre y el Hijo. ¿Qué hacemos entonces con este Espíritu Santo divino? ¿Qué hacemos? Bueno, que el Espíritu Santo sea Dios verdadero y eterno lleva consecuencias particulares. Se pueden enumerar como sigue. Primero, hay que darle honor. No vale pensar o hablar del Espíritu Santo como si fuera simplemente un poder, aunque sea un gran poder del cielo. ¿Se dan cuenta? Sí, es un poder, pero es más que solamente poder. El Espíritu Santo no es un eso, ni una cosa, ni siquiera una potencia. Es Dios verdadero al mismo nivel que el Padre y el Hijo. Por eso cuando hablamos del Espíritu, debemos ser conscientes, como Dios le dijo a Moisés, de que estamos pisando ¿qué? Tierra santa. Hablando de Dios mismo. Pues es el único pecado que Dios no perdona, ¿no? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Así es. Porque una vez que te rebelas, por así decirlo, nadie más podrá cambiarte. Es un tema interesante, ¿verdad? Es cierto que en el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo apareció como una paloma en Lucas 3:22. Ese único episodio de su aparición en forma de paloma no justifica que se le represente como una paloma. Recuerden, cuando aparece en forma de paloma no quiere decir que el Espíritu Santo estaba ahí en la paloma. Es una manifestación. Lo envió como símbolo de la presencia del Espíritu Santo. ¿Ok? Algo parecido al pan y el vino. Claro, son señales nada más, señales. Pero la paloma no es el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, verdad, en funerales y todo, cuando fuimos allá en Los Ángeles, ¿no? Las palomas, se ve bonito. Y sí, no negamos eso, es algo muy bonito. Pero eso no quiere decir que ese sea el Espíritu Santo. No. ¿Por qué? Porque también al Espíritu Santo se le representa como lenguas de fuego. Lo dice allá en Hechos, ¿verdad? Pastor, como para llevarse una participación. ¿Verdad que sí? O sea, y la gente lo hace así, ya uno cae en la superstición, ¿verdad? Y pues como el pan y el vino también. Representan, son el cuerpo y la sangre de Cristo, pero en forma espiritual real. No que te pongas a adorar al pan y al vino. Eso no está bien. ¿Ok? En Pentecostés, ¿se acuerdan? Su presencia fue indicada por la llama de fuego sobre la cabeza de cada creyente. Y el fuego representa en la Escritura, ¿se acuerdan? En la Escritura, la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Pensemos en la zarza ardiente, el monte Sinaí cuando ardía, y el altar de Elías en el monte Carmelo. ¿Se dan cuenta? De cuando dice que apareció en lenguas de fuego, no quiere decir que eso era el Espíritu Santo que se convirtió en fuego. No, el fuego simboliza la presencia ¿de quién? De Dios. El Espíritu Santo es Dios. Precisamente porque es Dios, ninguna representación creatural, o sea, hecha por nosotros, puede hacer justicia a su identidad. Merece el mismo respeto, honor y devoción que las demás personas de la Santísima Trinidad. Por eso es que los judíos, ¿se acuerdan del Salmo 115? Vamos a leerlo. Salmo 115. Allá leemos algo impresionante, porque los paganos que no conocen la palabra de Dios y que tienen sus imágenes y sus ídolos, fíjense esto, estamos hablando de las naciones que vivían en el Antiguo Testamento. Y entonces el Salmo 115 empieza diciendo así: no a nosotros, en la página 669, dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Y vean lo que dice después. Los paganos, ¿verdad? Decían: ¿por qué han de decir las naciones, es decir, los paganos, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Por qué creen que hace esa pregunta? Porque los paganos, todos los que no creen en el Dios de la Biblia y no obedecen la Biblia, tienen que sus imágenes, sus ídolos. Tenían sus ídolos de Moloch, de Acera, de Baal, de religiones antiguas, ¿verdad? Como los chinos. Cuando entras a un restaurante chino, ¿qué ves? Al gordito, ¿verdad? Y entonces, ustedes lo saben, ¿verdad? La gente que va al casino, ¿no? Entran y ven al Buda y para que les dé suerte le rascan la panza. Así es. Entonces, todas las religiones no cristianas tienen sus imágenes y sus ídolos.
Y entonces ellos decían, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Porque ellos pensaban que podían tener a Dios en una imagen. Y entonces el salmista les dice así, mas nuestro Dios, ¿qué? Está en los cielos. Él no es una imagen ni un ídolo. Todo lo que quiso, ha hecho. En cambio, los ídolos de él, y empieza a describir. ¿Ok? Regresando a nuestro tema entonces. Por eso es que no se puede representar al Espíritu Santo por medio de una imagen, ni se debe representar ni al Padre, ni al Hijo, porque eso es rebajar la honra y la gloria de Dios. Muy bien, las características de Dios pertenecen al Espíritu Santo. Todo lo que hemos confesado sobre Dios vale también para el Espíritu Santo. El Espíritu, como el Padre y el Hijo, es eterno, es todopoderoso, justo, sabio, bueno, claro. Eso explica por qué David pudo confesar que no podía alejarse del Espíritu Santo. Él está en todos lados. También explica por qué hombres llenos del Espíritu Santo podían dar un liderazgo digno del pueblo de Dios. Hechos 6:3, ¿se acuerdan? Cuando se nombran a los primeros diáconos, dice: buscad pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. A través del Espíritu de Dios que los habita, estos hombres podían dar consejos buenos, sabios y justos a la iglesia. Entonces, oremos para que esta iglesia sea guiada por el Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu de sabiduría. ¿Ok? Este Espíritu Santo también vino a la tierra. El Espíritu Santo, Dios verdadero y eterno como es, ha estado con el Padre y el Hijo en la gloria del cielo desde toda la eternidad, claro. Este es aquel, sin embargo, a quien el Hijo envió a la tierra en Pentecostés, y quien en cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento en el tabernáculo y en el templo, hizo su hogar en los corazones del pueblo de Dios. Noten, en el Antiguo Testamento el templo era símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero ahora el Nuevo Testamento nos enseña que ya no necesitamos un templo físico y material para que todos vayamos a adorar a una sola nación, en este caso en Israel. No, ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo y podemos congregarnos en cualquier lugar. Y ahí está el Espíritu Santo con nosotros, ahí está el Hijo en medio de nosotros, ahí está el Padre con nosotros. Entonces, ¿tenemos estos templos, estos edificios porque Dios está encerrado aquí? No, los construimos porque aquí nos podemos congregar como la iglesia, y el Espíritu Santo mora en nosotros, además de que está en todas partes. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cuál iglesia es más? Esta iglesia que tenemos aquí con aire acondicionado, ventanas, ventiladores, decoraciones, o la iglesia del ranchito ahí que se reúnen debajo de un tinglado, como dicen, de lámina. ¿Cuál es más iglesia? Pues ninguna, ¿verdad? Las dos son el cuerpo de Cristo, porque la iglesia no es el edificio, somos nosotros en quien mora el Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien habla así, ¿verdad? De que dice, yo voy a la iglesia de allá, porque ahí está más grande, ahí no sé qué, ahí no sé cuándo. No han entendido lo que es la iglesia. ¿Ok? Muy bien. Dice que este es aquel de quien Pablo pudo decir a los santos de Corinto: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Entonces somos templo del Espíritu Santo. Donde haya cristianos, ahí está el templo del Espíritu Santo. Qué pensamiento tan asombroso. Nada menos que el Espíritu Santo, verdadero y eterno Dios, ha hecho su morada en los corazones humanos, en nuestros corazones. Qué asombroso es el Evangelio. Dios no está lejos, y por tanto qué grande es la responsabilidad, hermanos. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso en la clase? De ahí la relevancia de cuidar de nuestros cuerpos, porque no te pertenece a ti, pertenece a Dios, al Espíritu Santo. Cuida de tus cuerpos, porque por medio de tu cuerpo vas a glorificar a Dios. Gloria a Dios entonces por la persona y la obra del Espíritu Santo. Amén. Y cuando cuidamos nuestros cuerpos, no nomás físicamente, No, lo que vemos. todo, incluye todo. Así como la obra de Dios abarca la totalidad de nuestra vida,
también cuidarnos, ¿verdad? Implica cuidarnos en todos los aspectos. Por ejemplo, cuida tu salud, ¿no? Cuida tus ojos, como a qué horas te duermes, a qué horas te despiertas, pero también alimenta tu cuerpo, alimentando tu espíritu, ¿verdad? Leyendo la palabra, meditando en ella. Es todo integral. No hay nada que deba estar desconectado. Todo lo debemos hacer para la gloria de Dios. Glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Ya sea que comamos y bebamos, hagámoslo ¿para qué? Para la gloria de Dios. No debemos exponernos. Por ejemplo, como Moisés hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Pero hay deportes muy riesgosos que ponen en riesgo tu vida innecesariamente. ¿Un cristiano debe practicar eso? Pues no, ¿verdad? Por ejemplo, un cristiano debe participar de las corridas de toro. Pues para empezar, ni debe existir eso, ¿verdad? Pero es peor cuando un cristiano, ¿verdad?, se mete allá con el toro que tiene un cuerno de ese tamaño y dice: Señor, cuídame. Oye, No, hay quienes dicen, Dios está conmigo. Dios está conmigo, eso es tentar a Dios. Es lo que hace el diablo, que le dijo a Jesús que hiciera: tírate abajo y él va a enviar a sus ángeles. No, Dios no está obligado a cumplir caprichos de nadie. Entonces, si a alguien le gustan las corridas de toro, ¿verdad?, y es cristiano, tiene que pensarlo 2 veces. ¿Cómo voy a estar metiéndome ahí para que me mate el toro o me lastime gravemente? ¿Eso glorifica a Dios? ¿No? O esos deportes extremos también, ¿no?, que se avientan y en cualquier momento pueden morir. ¿Eso glorifica a Dios? Ah, yo me quería aventar de paracaídas. ¿Verdad? Dice la hermana, paracaídas. O sea, cada quien es responsable, ¿verdad? Uno no puede amarrar ahí con una soga a todos los hermanos. Pero el box, ¿verdad? Igual el box, ustedes lo ven, ¿cuántos boxeadores han muerto, han terminado paralíticos? O sea, en el momento en que expones tu cuerpo innecesariamente al dolor, al sufrimiento, a quedar lisiado, eso ya no está bien. Ya no estás valorando tu cuerpo como pertenencia del Espíritu Santo. Pero también a veces como cuidar lo que veo, como dicen, sí, tu ojo izquierdo te mutiló. Claro. Sácalo. Así es. Ahí te vas a estar mutilando, pero No, claro, no es algo literalmente, ¿verdad? Lo que quiere decir es cortar de tajo con el pecado. Es decir, deja de ver, deja de tocar, deja de ir a este lugar. A eso se refiere. Tenemos que servir a Dios con todo lo que somos. Recuerdo que cantábamos un canto con los niños hace muchos años, ¿verdad?, cuando crecía yo, que decía: cuidado con tus ojos al mirar, cuidado con tu boca al hablar, cuidado con tus oídos al oír, cuidado con tus manos al tocar, cuidado con tus... O sea, es que en realidad, si es ese corito, esa alabanza, entiende bien el mensaje, ¿verdad? Que todo nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, pertenecen a quién? A Dios, y debemos cuidar a Dios, ¿no? Oye, yo siempre menciono a José porque él me lo dice, de Pepe antes, ¿no? Que ponía el refresco aquí, se paraba en su barriga, ¿verdad? Dice: o me comía yo 20 tacos. Dice: ay, ya no le diga como a 20. Manny dice: no más 19. Digo: no, Manny, que le va a ver más. Ya 18. O sea, pero uno ve las consecuencias, ¿cierto o no? Y todo esto nos debe hacer entender que la vida cristiana afecta cada aspecto de nuestra vida. Es bueno estar en el teléfono viendo porquerías, o incluso, aunque no sean programas malos, pero estar ahí 2-3 horas y luego te dicen: lee tu Biblia. No lees ni 2 minutos y ya te dormiste, ¿no? Pues eso no está bien, hermanos. Pero gloria a Dios por la obra del Espíritu Santo, porque Él es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Él es el que lo hace. Por eso, oremos al Espíritu Santo. Oremos al Espíritu Santo. Digamos: Espíritu Santo, ayúdame a vivir como tú quieres que viva. Ilumíname, dame entendimiento, Espíritu Santo. Uno puede orar al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, regresando a los deportes. A los deportes, a ver. Como que estabas diciendo, por ejemplo, el box, porque ese sí es un poco más Sí, ¿verdad? broad. Entonces, Sí. vi que un cristiano entonces se muere de eso. Sí, imagínate. Tú ibas a decir que eso, él estaba pecando. Bueno, es un buen punto, ¿verdad? Los deportes, yo pienso que hay deportes que son válidos, ¿verdad?
Por ejemplo, el voleibol, a mí me encanta el voleibol, ¿verdad? Está Se puede bien. quebrar una pata. Claro, en todo hay riesgo en realidad, en el trabajo y todo, pero ustedes captan, ¿verdad? Cuando uno innecesariamente se pone en riesgo, ya eso no está bien. Entonces, hay libertad cristiana. Para Es los decir, viejitos antiguos. exacto, si jugando fútbol te quebraste la pata, pues aguántate, ¿verdad? O sea, el canto de los carros. Exacto. Hermano, como por ejemplo, ahorita que mencionaba de orar el Sí. Espíritu Santo, la Biblia, ahorita en varios de los pasajes que mencionó, como por ejemplo Pedro, está consciente, dice, has mentido al Espíritu Santo, conscientemente dice, habla del Espíritu Santo. Así es. El Señor Jesucristo también, ¿verdad? Sí. Dice, el Espíritu Santo está sobre mí. Luego también a Pablo en 2 Corintios, ¿verdad? Sí. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo. O sea, vemos que en la Biblia los personajes de David, ¿verdad? En Salmo 139, pero tal vez a nosotros se nos hace difícil estar más conscientes de esa realidad. Sí, así es. Y eso es que David no tenía toda la revelación como nosotros la tenemos. Sí. Ahora que ya tenemos la revelación más completa, realmente debemos desear, Espíritu Santo, mora y lléname. Él está ahí, pero la Biblia nos dice, lléname, no satúrame como cantamos. Vivan el Espíritu, deseen, sean llenos del Espíritu. Aunque sabemos que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y no lo podemos manipular, pero la misma palabra nos dice que deseemos el Espíritu, deseemos su guianza, su alumbramiento, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sí, yo quería mencionar como es como cómico, pues, que Jonás en 1:3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de de Jehová. Dios. Uno dice, ¿qué pensó? Así es. Como que para ellos nada más moraba en Jerusalén. Sí, muchos más judíos allá. y mucha gente así lo piensa, incluso muchos cristianos, hermana. Nos parecerá muy burdo, pero hay gente que va a la iglesia y dice, voy a ir porque ahí está Dios. O sea, esa es una media verdad, pero también es una media mentira. Dios está en todas partes. Entonces, estrictamente hablando, no necesitas venir aquí para experimentar la presencia de Dios. No venimos a eso solamente, porque Él está en todas partes. Venimos aquí porque Él nos manda que nos congreguemos como su pueblo, como su cuerpo, y alabemos al Señor. Pero uno no dice, bueno, el Espíritu Santo o Dios no está en mi casa, tengo que ir a la iglesia para sentir. No, Él es Dios, presente en todo lugar. Lo mencionaba, hermano, porque, por ejemplo, nosotros vamos a platicar con otras personas, ¿verdad? Que quizás no crean igual que nosotros, y si nosotros hablamos con ellos y al conversar les mencionamos que si ellos creen que Jesucristo es Dios, van a decir que sí. Sí. Y si les decimos que si creen que el Espíritu Santo es Dios, también probablemente digan que sí, pero sin conocer o sin hacer una distinción. Exacto. O sea, es Dios, pero una sola persona. Exacto. Ellos dicen, en realidad no hay distinción. Entonces, nada más hay un Dios. A veces se llama Espíritu, a veces se llama Hijo, a veces se llama Padre. No, nosotros decimos, hay un Dios que existe distintamente en tres personas. Una persona es el Padre, otra el Hijo, otra el Espíritu Santo, que están interrelacionados, que comparten las obras, que tienen los atributos mismos, ¿no? De omnipresencia, de santidad, etc. Sí, pero al mismo tiempo la Biblia nos permite hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que en la oración, ¿verdad? Es por medio del Hijo que nos dirigimos al Padre, y lo hacemos en el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahí está. Pero no hay que llegar a la distinción de hacer uno menos que el otro. Exacto. No hay que separarlos, ni lo podemos diferenciar, pero no separarlos. Separarlos ya es como dividirlos. No hay que hacer eso. ¿Ok? Eso. ¿Ande? Cada quien tiene su función. Sí, así es. Yo, más bien que cuando al menos en la experiencia, al menos puedo decir yo, uno trata como de decir, a ver, aquí hoy le estoy diciendo, por decirlo así, ¿verdad? Exacto. Porque es humano hacer eso. Así es. Como tratar de imaginarnos a Dios de cierta Exacto, ese es el gran error que cae hasta allá en una herejía. Como tu mente no puede entenderlo, entonces quieres acomodar a Dios a tu mente. Pues eso ya no es Dios. A alguien que tú puedes acomodarlo y revolverlo y darle vuelta como tú quieres, no es Dios, es la imaginación de tu mente. Y ahí Pero es como la donde- hermana dice, nos pasa como seres humanos querer tratar de acomodarlo en la mente
Exacto. Pero no se puede. No, lo que tenemos que acomodar en nuestra mente es la revelación de Dios y decir, Señor, no lo puedo entender cabalmente, pero tú lo revelas, así lo debo creer. Sí, y al menos uno termina diciendo, Señor, sujetando a lo que la palabra de Dios dice, y ya como decir, ya, dejas así, Exacto. la cabeza. Así es, hermano. Así creo es. lo que tu palabra dice. Así es, amén. Eso es lo que tenemos que hacer, someternos a la palabra de Dios. Ok, así es. Muy bien, hermanos, hemos terminado un estudio fascinante, ¿verdad?, sobre el artículo 11 de la Convención Belga, y vamos a terminar con una oración. Ok, oremos. Padre, gracias por este tiempo de reflexión, de estudio, de comentarios, de convivencia también. Bendice a tu iglesia, Espíritu Santo, gracias por morar en nosotros, por guiarnos, por llevarnos a Cristo cada vez más. Gracias por la obra perfecta del Espíritu. En el nombre de Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Muy bien, hemos terminado, hermanos. Gracias por habernos acompañado. Que el Señor los bendiga y nos vemos el domingo, los que nos vemos. ¿Ok? Dios les guarde. Hasta luego.